Qué placer me da recibir a quien tenemos en línea. Ustedes saben que las vacaciones de invierno también nos invitan a frenar un poco, ¿no? A leer, a lo mejor, a tener un rato para nosotros. Quien tengo en línea es abogado, es un gran periodista y autor justamente de su nuevo libro, que en este caso es una novela, que se llama La cacería de hierro. Él es Hugo Alconada-Mon. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Romina Suásnavar te saluda. Buenas tardes, Romina, el gusto saludarte y gracias por esas palabras. Por favor, un gran placer, realmente. Alguien que ha hecho también La ciudad de las ranas, que fue la última, ¿no? También ambientada ahí de la generación del 80, hablamos de, bueno, con precisión, con mucha sutileza, ¿no? Escribís vos, en este caso, La ciudad de las ranas, pero lo nuevo, lo que ya vino, lo que ya está y todo el mundo lo puede tener en su mano, se llama La cacería de hierro, que también trata, Hugo, de, por un lado, niños asesinados y huellas digitales. Contanos, bueno, en primer lugar, Hugo, ¿cómo te sentís, ¿no? Escribiendo ficción, siendo que, bueno, durante muchos años también has estado en el periodismo político, no es que lo has abandonado, pero me imagino que debe ser distinto, ¿no? Escribir ficción. Sí, y es hermoso. Claro. Te diría que es como el otro yo del Doctor Merengue o Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Tal cual. Pero que básicamente, así como tus oyentes quizás son empleados de comercio o profesionales o en definitiva que pueden tener un trabajo durante el día a día, luego tienen hobbies, gustos, afinidades personales que los llevan a tocar la guitarra o a pintar o a cocinar o jugar al fútbol. Yo disfruto escribir. Qué y entonces lindo. es una forma de cable a tierra, de disfrute, de aprender, de enriquecerme, porque para estos libros lo que hago es entrevistar a académicos, historiadores, investigadores del CONICET, voy a los lugares y en definitiva es todo un recorrido que disfruto porque a mí me gusta escribir, me gusta editar, integro un club de lectura con el cual después discutimos sobre el borrador. Por este texto, La cacería de hierro, viajé a Necochea y recorrí la zona durante 3 días. Entonces, para mí es todo disfrute. Claro. Qué lindo, Hugo. Digo, ¿cómo fue? Porque me imagino, vos recién describías, ¿no? Viajaste para un lado, para el otro, mucho tiempo también. ¿Cómo fue esta recopilación de datos? ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir La cacería de hierro? El recorrido completo suma 7 años. Uf. ¿Por qué? A ver. Porque en realidad, Romina, lo que me ocurrió fue, yo soy de La Plata y mi idea era ir investigando datos sobre la fundación de esta ciudad. Mientras que iba investigando eso, surge la posibilidad de escribir, porque a mí me nació, lo que luego terminó siendo La ciudad de las ranas. Pero mientras que avanzaba sobre eso, me encontré con los primeros datos sobre este doble crimen ocurrido en la zona de el cuartel tercero de Necochea. Entonces lo que me pasó, Romina, fue que mientras que iba buscando datos sobre un tema, también buscaba saber otro. Claro. Entonces, iba a un museo y le decía, mira, ya que estás, ¿te puedes fijar qué tenés sobre esto, pero también sobre esto otro? Con lo cual el recorrido fue simultáneo. Claro. Y entonces eso me llevó, Romina, que, claro, completé La ciudad de las ranas, y así como completé uno, me senté a escribir el otro texto. Por eso es que, en definitiva, sale 2 años después, ¿no? Porque en realidad, claro, ya el trabajo previo de campo estaba hecho. Claro, ya gran parte estaba recorrida. ¿Y por qué le pusiste de título La cacería de hierro, Hugo? Porque estamos aludiendo a una trama que por supuesto aborda el doble crimen ocurrido en las afueras de Necochea en 1892. Ese doble crimen lleva al surgimiento de la criminalística moderna, la verificación del sistema, que el sistema de dactiloscópico de las huellas dactilares de Juan Bucetich funcionaba, pero al mismo tiempo aborda un crimen dentro de otro crimen. ¿Por qué? Porque la novela es esos 2 crímenes que en su solución permiten avanzar sobre otro crimen que ocurrió en La Plata, donde un personaje clave se llama Valentín Hierro, y entonces es eso, la cacería de ese personaje, Hierro, en busca de los responsables. Ahora, pienso, ¿no? Escuchándote, ¿es difícil investigar el poder? Porque llega un momento que me imagino que hay distintas aristas donde te encontrás a lo mejor con
con que la información no es tan fácil, ¿no?, de dártela, sino que ya te metés en otro terreno del cual a lo mejor no estás acostumbrado, pero sin embargo vas hacia adelante, ¿no? Que tiene que ver con el poder o con la política también, ¿no? Sí, a ver, es desgastante, a veces es frustrante, y aunque suene medio escatológico, yo suelo hablar de mi trabajo como un trabajo de investigación en las cloacas. Claro. Vamos a hacerlo un poco más finoli, ¿te parece, Romina? Uno de los mejores y mayores pensadores del siglo XX, uno de los mayores filósofos y politólogos, era Norberto Bobbio, era italiano. Sí. Y él hablaba de il sottogoverno, es decir, esos sótanos del Estado por los cuales fluyen algunos de los mecanismos de la democracia, y no de los mejores mecanismos, sino los mecanismos que incluyen por ahí el espionaje, la corrupción, la trampa, y entonces no queremos definirlo como cloaca. Bueno, mi trabajo es el trabajo de investigación de esos sótanos. Entonces a menudo lo que ocurre es que me agoto, que me frustro, que me desgasta, y estos textos, como La ciudad de las ranas o La cacería de hierro, son como esos minutos, esos espacios que me doy para respirar aire fresco, para recargar energías, que quizás es esto, no sé si vos, por ejemplo, Romina, no sé si vos pintás o cantás o tocás la guitarra, pero son esos momentos en los cuales vos decís, mira, esto es para mí, y yo acá es donde recargo baterías para después, listo, lunes vuelvo a poner el hombro, seguimos adelante. Claro, totalmente. Sí, algo que te desestresa, ¿no? Te da mucho placer hacerlo, que eso es importante también, ¿no? Es que, Romina, te doy un ejemplo. Yo integro un club de lectura, hombres y mujeres, que hace 5 años nos juntamos una vez al mes a conversar sobre algún libro que hemos leído. Entonces nos juntamos en alguna fonda de barrio, pizzas y cervezas, y entonces charlamos, nos reímos, disfrutamos. Y en ese recorrido yo entregué incluso mi borrador de mi novela, de La cacería de hierro, la tiré al medio y digo, vamos a discutir sobre esto, vamos a despedazarla. Y entonces empezaron, que hay que corregir esto, que hay que corregir esto otro, que le falta fuerza acá, que esto es aburrido, no sé cuánto. Pero lejos de ser como algo negativo, para mí era un disfrute, y de hecho después, como agradecimiento a todos los miembros de ese club de lectura, los invité a comer un asado en mi casa con Fernet. Qué bueno. Todo disfrute, ¿no? Era decir, listo, es un momento para nosotros, un momento para reír, un momento para celebrar, listo, dale, vamos, ahora sigamos remando. Bien, Hugo, bien. Por otro lado, bueno, te cambio, ¿no? Un poquito de tema. Una cosa es la cacería de hierro, el hobby, el placer, y el otro lado también, el otro costado tiene que ver con el periodismo político. Tu opinión es más que valorada por todos aquellos que, digamos, por un lado están muy pendientes, ¿no?, de lo que tiene que ver con el gobierno de nuestro presidente Javier Milei. Quería llevarte hacia allí, pero conocer puntualmente cuál es tu opinión, cómo Milei se está llevando hoy con el periodismo, ¿no? Esta mirada que tiene controvertida por momentos, cómo está llevando su gobierno a ese nivel, Hugo. Lo que estamos viendo es un presidente que tiene baja tolerancia a la crítica, y esto me baso en datos claros, como es, por ejemplo, sus comentarios agresivos, no solamente negativos, sino agresivos sobre distintos periodistas, que obviamente me incluye a mí, pero también a Silvia Mercado, hasta María O'Donnell, que uno puede estar de acuerdo o no con sus opiniones. Pero hasta ahora lo que teníamos eran otros presidentes, que podía ser desde Mauricio Macri en sus posiciones frente a medios como C5N o Página 12, o Cristina Fernández de Kirchner en sus posiciones frente al Grupo Clarín o al diario La Nación. Pero una cosa es mantener discrepancias o incluso hasta discusiones, como las que Cristina mantenía invocándolo al señor Héctor Manieto, y otra muy distinta es lanzar una ristra de insultos, más allá del bloqueo en Twitter, ¿sí? O sea, pero es la cuestión de insultos, agresiones verbales, donde uno tiene que decir, bueno, ¿dónde trazamos la línea, Romina? Claro, ¿hasta dónde, una cuestión, ¿no? es que una cuestión es que yo diga, Romina, discrepo con vos, no estoy de acuerdo con vos, es más, me parece mal lo que estás diciendo, y hasta puedo levantar la voz. Y otra cosa es empezar a decirte insultos que ya son de cuestiones personales, porque vos sos tal cosa. Decir, no, pará, estábamos hablando de ideas, estábamos hablando de posiciones, y eventualmente en nuestro rol como periodista nosotros tenemos que decir, bueno,
el gobierno anunció tal cosa, pero debemos informar a nuestros lectores o a nuestros oyentes o a nuestros televidentes tal y tal dato que ponen por lo menos una luz de atención sobre lo verbalizado. Exacto, y incomodar al poder, ¿no? Que de eso se trata también el periodismo, no solamente de ser consecuente. Es que vamos a plantearlo de otro modo para los oyentes. Que puede haber muchos oyentes tuyos que pueden ser, por ejemplo, que tengan simpatía por el presidente Milei. Me parece genial, me parece fantástico. Esto pasa por otro lado, que es decir, a ver, nuestra función es informar a los oyentes. Entonces, el gobierno celebra que bajó la inflación. Buenísimo. Hay que también informarle que hay algunos economistas que señalan que en el futuro, en el camino, puede haber baches, turbulencias, riesgos. Esa es nuestra obligación. Bien. Ahora, a su vez, puede ser que a aquellos que son seguidores del presidente de turno no le guste, pero nosotros tenemos que informarlo igual. Es verdad. Y después, claro, por informarlo igual cosechamos insultos. No, mira, hay un límite. Sí, es cierto, todo tiene un límite. Y la otra pregunta, Hugo, va en dirección a la reformulación, ¿no?, de los servicios de inteligencia. Vuelve la CIDE, digo, no solamente Argentina tiene problemas con todo esto, sino también es a nivel mundial. Pero digo, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con que vuelva? Yo te diría lo siguiente. ¿Es necesario reformular toda el área de inteligencia? Sí. Hay evidencias claras, empíricas, de que los organismos de inteligencia no funcionan en la Argentina. Sí. De hecho, no ayudaron a evitar los atentados de 1992 y 1994, que se acaba de cumplir 30 años del ataque contra la AMIA. Correcto. Por el contrario, han servido para el pago de sobresueldos a jueces, pago de sobresueldos a periodistas, espionaje interno, escuchas ilegales, y así es como han surgido múltiples datos sobre, bueno, el espionaje a políticos, empresarios o periodistas, entre los cuales me incluyo. Y esto ha sido así desde los gobiernos de Menem en adelante. A ver, desde Menem, que la CIDE le había pagado a un testigo llamado Carlos Tejeldín para que entrometiera en la causa AMIA a determinadas personas. Podemos invocar a De la Rúa, que utilizó la AMIA para el pago de las coimas en el Senado. Podemos mencionar a Duhalde, que también tuvo problemas con la CIDE, con Juanjo Álvarez. Podemos mencionarlo a Néstor Kirchner, que tuvo problemas con Estiuso, y entre Estiuso y su ministro de Justicia optó por apoyarlo a Estiuso y echó al entonces ministro de Justicia, Gustavo Vélez. Y podemos seguir con Cristina Fernández de Kirchner, que también tuvo problemas con la CIDE, de escuchas y mucho más, y Macri, que estableció también el grupo Super Mario Bros. Y Alberto Fernández, que también tuvo la mesa militar. Es decir, podemos ir dando ejemplos de cada gobierno cómo ha tropezado con esa área. Entonces, ¿es necesaria la reforma, Romina? Sí. La pregunta es, ¿vamos a hacer una verdadera reforma? Esa es la pregunta al millón. ¿Por qué? Y solo dos motivos para no alargarme. El primero, el manejo de los fondos reservados. Volvieron a darle al jefe de la CIDE la llave mágica para disponer de fortunas del Estado sin control. Entonces, ¿puede ser que con eso hagan operaciones encubiertas para luchar contra el terrorismo? Ojalá que sea así, pero no podemos descartar que eso sea para otros fines. Seguro. Y número dos, ¿estamos seleccionando a las personas más idóneas? Hasta ahora no. Y te doy un solo ejemplo sobre esto. Cristina Fernández de Kirchner había elegido para liderar la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, a Oscar Parrilli, un senador que ella misma definía como el pelotudo. Es verdad. Y tenemos, a su vez, que Mauricio Macri había elegido para liderar el mismo organismo, la AFI, a un representante de fútbol, que era Gustavo Rivas, que tenía cero experiencia en temas de espionaje. Así le fue. De hecho, con causas penales y demás. Y ahora tenemos que Milei ha nombrado al frente de la nueva CIDE a una persona cuyo único paso por la función pública fue como vicepresidente de un consejo escolar y como miembro director de la ACUMAR, que es la Cuenca para el Saneamiento de Riachuelo Matanza. Es decir, cero experiencia en temas de inteligencia. Entonces, estamos abriendo un abanico en el cual los riesgos aumentan de manera exponencial. Son muchos. Hugo, realmente ha sido un placer tenerte aquí en Hora 15. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Romina, y que tengan buen día todo el equipo. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con Hugo Alconada-Mon, periodista, autor del libro La cacería de hierro, esta novela, ya saben, extraordinaria, para poder leer también en las vacaciones de invierno.